Muy buenas tardes. Hoy vamos a darle continuidad a cómo estructurar nuestro protocolo corto. Y hoy vamos a revisar cómo establecer o cómo escribir los impactos de nuestra investigación, la metodología, las delimitaciones y cómo estructurar el cronograma. Bien. Vamos entonces a terminar nuestro protocolo de investigación. Nosotros tenemos que redactar una sección de impactos. Esta sección debe precisar los fenómenos que se van a alcanzar al estudiar un fenómeno, hecho o problema, considerando elementos del contexto que sean relevantes, ya sea la salud, por ejemplo, podemos hablar de número de pacientes a los cuales impactaría si se beneficiara con tal solución a una problemática dada, económica, ambiental, política, social, histórica, etc. Hay que indicar cómo se pretende que los resultados obtenidos por la investigación ofrezcan orientaciones a la comunidad. Esto es muy importante. Nosotros tendríamos que revisar con nuestros asesores o directores de tesis cuáles serían los impactos principales de nuestra investigación. Indicar cómo el análisis de los datos recolectados en esta investigación contribuirán en beneficio de la sociedad. Posteriormente, nosotros redactaríamos la sección de metodología. ¿A qué nos referimos con esta sección? Bueno, básicamente nosotros les vamos a indicar a los evaluadores de manera muy resumida, muy breve, cómo vamos a organizar y establecer el procedimiento o fases que vamos a llevar a cabo para realizar nuestro proyecto. No se debe confundir con los objetivos específicos del proyecto, que serían las acciones más importantes que ayuden a alcanzar los objetivos. Porque, bueno, la metodología de una forma muy detallada la estructuraríamos en el capítulo número 3, pero ya más adelante, durante la elaboración ya de nuestro documento de tesis. Ahorita solamente estamos elaborando el protocolo corto. Ejemplos. Este es un ejemplo que desarrolló la estudiante Alejandra Márquez en el 2014 para una tesis correspondiente a ensayos de citotoxicidad para evaluar biocompatibilidad de osteoblastos al estar en contacto con un biomaterial. ¿Y qué fases estableció ella en esta sección? Revisión de literatura, revisión de marco teórico, limitación del problema y solución propuesta, y la elaboración del protocolo con una metodología. Fíjense, nada más estableció 6 pasos. Aislamiento del osteoblasto, siembra de los osteoblastos, se realizó un ensayo de MTT para comprobar la viabilidad celular, se cuantificó el ADN total, se realizó un ensayo de fosfatasa alcalina y se evaluó la mineralización a través de espectroscopía de rayos X e infrarrojo, imágenes de microscopio barrido y espectroscopía de energía dispersiva. Finalmente realiza los análisis obtenidos de los resultados y las conclusiones en base a esos resultados. Si se fijan, es algo muy, pero muy sintético, es un parrafito. Otro ejemplo es el que realizó Samantha Ramírez en el 2015. Ella lo que hace es escribir solamente un párrafo. Dice, para la elaboración de los materiales compuestos se utilizará el método ya estandarizado propuesto por Martel Estrada y hace la referencia. La quitosana será comprada en Sigma Aldrich y el extracto de Mimosa teniflora se obtendrá de la corteza por medio de diálisis para obtener metabolitos superiores a 3 kilodaltons. Los materiales compuestos serán elaborados por separación de fases térmicamente inducida. El material se someterá a ensayos en un fluido fisiológico simulado a 7, 14, 21 y 28 días, otra vez siguiendo una metodología propuesta anteriormente, hace la cita y luego indica cómo se va a caracterizar ese material. Por ejemplo, por FTIR, SEM, EDS, se van a evaluar deposiciones de calcio y difracción de rayos X y DRX para propiedades cristalinas. Si se fijan, es un parrafito. Este no está escrito en puntos, sino en un párrafo a renglón seguido. Este es otro ejemplo. Este fue elaborado por Janet García en el 2020 y corresponde a ensayos de corrosión. Y otra vez, si se fijan, aquí lo que ella propone son 7 pasos nada más.
Revisión de la literatura, marco teórico, selección de muestras por medio del proveedor, composición, lote. Hace una caracterización inicial por espectroscopía de emisión de chispa, por EDS. Hace un análisis de dureza, un análisis por SEM y un análisis de DRX. Hace pruebas de corrosión de acuerdo a una norma, ASTM B117. Y luego hace análisis de resistencia a la corrosión después de la prueba, otra vez OS, DS, análisis de dureza, SEM y DRX. Y finalmente pone su última etapa como el análisis de los resultados. Esa es la forma en que lo sintetiza Janet, y si se fijan también, pues es algo muy elemental. No nos está explicando de manera muy específica, por ejemplo, cómo se realizaría la preparación de muestras, cómo se haría la ejecución en cuanto a tiempos. No, simplemente nos explica de manera muy rápida cómo va a realizar eso. Finalmente, vamos a tener que realizar dos cosas más: alcance y delimitaciones, y desde luego el cronograma. Los alcances y delimitaciones los vamos a definir también con nuestro director de tesis. Vamos a realizar una reflexión acerca de la construcción del problema y cómo lo vamos a contextualizar, de tal manera que vamos a determinar cuáles son los límites hacia dónde no vamos a brincar en nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, algo que hacemos muy comúnmente en el área de biomateriales, que es en donde yo trabajo, es que muchas veces nosotros decimos, bueno, esta investigación solamente llegará a estudios in vitro, o esta investigación llegará a modelos animales, o esta investigación llegará a ensayos clínicos. Entonces, bueno, son limitaciones muy claras. Ustedes pueden especificarlas de acuerdo con la investigación, de acuerdo con la temática. Algunas investigaciones en donde ustedes están haciendo algún estudio regional y entonces dicen, bueno, este estudio en matemáticas educativas solamente abarcará las preparatorias de los programas federales en Ciudad Juárez, o en el estado de Chihuahua, todos los subsistemas federales en el estado de Chihuahua, o no, van a hacerlo a nivel nacional. Entonces, bueno, esto sería algo que nosotros tendríamos que estructurar de una manera muy clara y desde luego siempre contemplando a nuestro director de tesis. Y finalmente, pues les muestro el cronograma en donde nosotros debemos describir las actividades a realizar. Todas esas actividades, pues obviamente van a ir listadas y vamos a hacer un diagrama de Gantt en donde vamos a especificar cuáles semanas nosotros estaríamos utilizando. Por ejemplo, en el caso del cronograma que les estoy mostrando aquí viene por quincena. Pues no importa, ¿verdad? También por quincena lo podemos desarrollar. Aquí viene un ejemplo de el cronograma que elaboró Janet García en el 2020, en donde ella, por ejemplo, decía que la revisión de literatura la iba a hacer durante enero y febrero. Ella empezó su tesis en enero y si se fijan, la terminó en diciembre, ¿no? En noviembre. Entonces, la hacía entre enero y febrero y en julio. La elaboración del protocolo entre enero y febrero, selección de muestras de marzo a mayo, caracterización inicial de abril a junio, diseño de experimentos de abril a junio. Si se fijan, esto nos está dando un panorama de qué tan adecuado son los tiempos que nosotros estamos preestableciendo para la realización de cada una de las etapas de nuestro protocolo. Aquí nos daremos cuenta si de acuerdo con las delimitaciones realmente nos está alcanzando o no. Y si, por ejemplo, en un momento dado, no sé, ya estamos más avanzados en junio y de repente nos damos cuenta que la caracterización todavía no lo hemos iniciado, pues quiere decir que ya estamos atrasadas 3 quincenas, por ejemplo. Entonces, esto es algo que nos va a dar una idea de cómo llevar adecuadamente los tiempos de nuestro experimento, de nuestra tesis, de nuestra investigación, para terminarla satisfactoriamente en el tiempo que nosotros hemos comprometido. Bien, con esto terminaríamos este breve resumen que, como siempre me gusta hacerles. Ya saben que vamos a estar ahí en clases para poder aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, y pues los veo en un ratito. Cuídense mucho. Hasta luego.